decía, tenemos que calcular práctica 5, o sea, esta primitiva, nos va a interesar el cálculo de primitivas, porque es lo que después vamos a necesitar para hacer cálculo de áreas. O sea, el cálculo de áreas es una de las motivaciones por las cuales surge el cálculo integral, por lo que para usar esta herramienta necesitamos tener agilidad en el cálculo de primitivas, por eso trabajamos primero la práctica 5, un poco las estrategias para el cálculo de primitivas, para luego poder utilizar eso como herramienta a la hora de calcular área entre curvas. ¿Sí? No me acuerdo si en el 11 es resolver con el método que considere más adecuado. Sí, y a ese es. ver, sí, yo acá veo cosas que son medio como parecidas, ¿no? O sea, acá aparece un e a la 3x y un e a la 6x, que lo puedo pensar como que es e a la 3x todo al cuadrado, ¿no? O lo mismo, e a la 3x por e a la 3x. ¿Sí? Yo Sí, estoy así tratando quedó claro. de acomodar cosas, ¿sí? Entonces, como lo tengo, hay una composición de funciones, eso me invita a pensar a mí en sustitución como método. A ver, pensemos, ¿qué pasa si e a la 3x lo llamo z? ¿Qué me queda? Adentro de la integral me va a quedar el coseno de z. Perfecto. Tengo que ver qué hago con este e a la 6x y con el diferencial de x. Entonces, primero me voy a buscar el diferencial. ¿Sí? Derivada de z con respecto a x es la derivada de esto, utilizo la regla de la cadena. O sea, me queda e a la 3x por la derivada de lo más adentro, que es 3. ¿Sí? Y esta virome está queriendo flaquear. Cambiamos de virome. O sea que, para acá, ¿sí? Me queda que e a la 3x por 3 por diferencial de x es el diferencial de z, y algo que hacíamos, una de las estrategias que teníamos era despejar el diferencial de x. Buen día, Miriam. Diferencial de x me queda diferencial de z sobre 3 por e a la 3x. O sea, este diferencial de x me queda diferencial de z sobre 3 por e a la 3x, y el e a la 6x me lo voy a pensar de esta forma, como e a la 3x por e a la 3x. ¿Por qué lo pienso así? Porque ahora me queda automático, e a la 3x se simplifica con e a la 3x. Pero me quedó un e a la 3x por acá. O sea, no puedo dejar la integral así con una aparición de la variable vieja. Tengo que hacer que desaparezcan todas las apariciones de la variable vieja. Pero justamente me queda e a la 3x, que es z. O sea que esto lo puedo escribir, e a la 3x lo voy a reemplazar por z, z por coseno de z, diferencial z. ¿Sí? ¿Qué me quedó acá? Me quedó otro tipo de situación en donde tengo el producto de dos funciones. Tras la sustitución, me queda un producto de dos funciones, donde una es un polinomio de grado 1. O sea, acá yo voy a usar partes. O sea, tenemos una combinación de los métodos de integración. ¿Sí? Si alguno arrancó acá haciendo partes, no está mal. Se complica un poco, pero se puede llegar a hacer partes directamente acá. ¿Sí? Pero es más fácil, si hago la sustitución, lo llevo a una forma más simple y ahora hago partes. Cuando hago partes tengo que decidir qué función la pienso como que está derivada y qué función, ¿sí? Y me falta el 1/3, tienen razón por ahí, gracias Miriam. Un 1/3 de este 3 que estaba por acá, lo saco para afuera, es un 1/3. Cuando hago partes tengo que decidir qué función la pienso como que está derivada y cuál sin derivar. Recordando que la que está sin derivar, la voy a derivar. Y ahí estaría bueno que me quede más simple. Pero aparte, la que yo considero como que está derivada, tengo que poder calcularle una primitiva.
En este caso, las dos funciones sé derivarlas y sé calcularle una primitiva. Ahora, ¿cuál es la diferencia con z? Z, que es la variable, si la derivo me queda 1. Y si la integro me queda z cuadrado sobre 2. O sea que derivarla me facilita las cosas en principio, pareciera. O sea que esta lo voy a considerar como que es g, la función sin derivar. Y esta la voy a pensar como que es f', la función derivada. O sea, si g es z, entonces g' es 1. Mucho más fácil. Si f' es coseno de z, f sin derivar, tengo que calcular la integral del coseno de z, que me queda seno de z. Entonces, ahora me armo mi método de partes. 1/3 de z por coseno de z diferencial z va a ser igual a 1/3 porque trabajo sobre esto. ¿Sí? F por g. O sea, las dos sin derivar. Z por seno de z. Menos la integral de las cosas cambiadas de orden. O sea, yo acá esto lo pensé como f' por g, adentro de esta integral me tiene que aparecer g' por f. O sea, lo que estaba sin derivar aparece derivado y lo que estaba derivado aparece sin derivar. ¿Sí? No importa si lo llamo f, g, lo que importante es que hay una que está derivada y la otra que está sin derivar. La llame como la llame. G derivado es 1 y f sin derivar es seno de z diferencial de z. Ojo, como siempre, que acá no terminó. Termino cuando me elimino esta integral. Pero ahora me quedó una integral directa. O sea que 1/3 de la integral de z coseno de z diferencial z me queda z por seno de z, todo por 1/3, menos 1/3 de la integral 1/3 z seno de z menos 1/3, hice la distributiva, de la integral de seno de z diferencial z. O sea, me queda 1/3 de z por seno de z menos 1/3 por, y la integral del seno, cuidado que es el menos coseno de z, ¿sí? Y si quiere le pongo la constante. O sea, en definitiva, resultado final, me queda 1/3 de z seno de z más 1/3 coseno de z. ¿Sí? Pero esta no era la integral que yo quería. Yo quería la integral de e a la 6x por coseno de e a la 3x diferencial x. ¿Sí? Yo después de hacer una sustitución y de hacer partes, llegué a esta primitiva. Para llegar a la primitiva de esta, deshago la sustitución. O sea, 1/3 e a la 3x por seno de e a la 3x más 1/3 de coseno de e a la 3x más mi constante. Y esta sería la respuesta final. No olvidarse, si hago una sustitución, que al final deshago la sustitución para que me aparezca de vuelta la variable original de mi función a la que tenía que calcularle la primitiva. Como siempre, a veces se vuelve tedioso, ¿sí? Y es más largo eso que revisar lo que uno hizo. Si yo derivo esta función, debería darme la función de acá adentro. ¿Sí? Digo, acá se hace un poco largo hacer la derivada de esto, porque acá tengo la derivada de un producto, acá la derivada de una composición, ¿sí? Se hace un poco largo, así que es mejor confiar en lo que uno hizo y listo. Con eso eliminamos pingui. Gracias, profe, está muy claro. Yo me mareé un poco más. Pero no hay problema, pero no tienen que agradecer. O sea, está buenísimo que pregunten y para eso estamos, para que aprendan y se saquen todas las dudas. Por eso damos el espacio de consultas. Más que más ahora que estoy tranquilo con que llegamos bien, con lo que quiero que veamos, tenemos tiempo. No hay que correr.
Bien, pasamos entonces ahora a la práctica 6. Bueno, Upa, no esto hay me que quedó. correr. Exacto. Menos con lluvia porque te patinás y Sí, bueno, lo voy a tener en te... cuenta, profe, porque usted corre todo el tiempo. Yo no, para mí no estoy corriendo, pero bueno. A ver, el 5. ¿Sí? El 5 trabajábamos, pasemos a la trabaja, práctica 6. El 5 trabajamos con un gráfico, a ver, vamos a hacerlo con la forma más prolija que me salga. Bien. Tenemos algo así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, vamos a lo más grande. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Algo así. Supongamos que el 1 está por acá y el menos 1, 1, 2, 3, está por acá. Y en el 6 está el menos 1. Hace algo así. O sea, este es el 1, este es el menos 1. Y ahí tenemos nuestro gráfico. ¿Sí? Este es el gráfico de mi función, ¿sí? F chiquita, que va del 0 al 7 en los reales. O sea, este gráfico es de la F chiquita. Y ahora me pide pensar F grande, definida de 0 a 7, en los reales, F grande de X como la integral entre 0 y X de F chiquita de T diferencial T. O sea, una función integral. ¿Sí? ¿Qué es lo que representa esta función? En los tramos en donde la función sea positiva, me va a dar el área entre 0 y X, ¿sí? Y el eje X y el gráfico de la función. O sea que si yo, por ejemplo, tomara un X por acá, lo que me devuelve la función integral es este área, ¿no? Por ejemplo, si yo calculara, me pedía f en 4, ¿sí? F en 4 es la integral entre 0 y 4 de f de t diferencial t, como el gráfico de la función es conocido, f en 4 sería todo este área. ¿Sí? Que como es un rectángulo, yo la puedo calcular. La base es 4, la altura es 1, esto me queda 4. ¿Sí? Si yo agarrara un X un poquito más para acá, seguiría acumulando área mi función. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Que acá abajo, si yo considero un X por acá, esta partecita de área me la va a empezar a restar mi función. Porque si la función era negativa, la integral definida me da menos el área encerrado entre el valor de X y la curva, entre el eje X y la curva. O sea, entre 0 y 5, mi función tiene que ir creciendo. ¿Por qué? Porque siempre me va sumando área, porque la función f chiquita es siempre positiva.
del 5 en adelante a este área total, o sea, acumula todo este área, mi función, y después empieza a restarle. El tema es a qué ritmo empieza a restar cosas. ¿Sí? Entonces, algo que podríamos hacer es tratar de armarnos una fórmula de f, para después tratar de hacer el gráfico. ¿Sí? Entonces me lo voy a pensar, como hacíamos la semana pasada, como una función partida. ¿Sí? O sea, busco cuál es la fórmula de f grande de x. Y me lo voy a buscar a mano. Ya tenemos herramientas para pensar esto, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos calcular primitivas y sabemos que la derivada de esta función, de la función esta f grande, me tiene que dar la f chiquita. Yo la f chiquita me puedo armar una fórmula. ¿Sí? Vamos a verlas, aprovechamos el ejemplo y vemos las dos cosas. A ver, entonces, primero armemos geométricamente la función f grande. Ahora ya mi dibujo no es tan prolijo. Acá está el 4, acá está el 5, acá está el 6, y por acá estará el 7. Entonces, a ver, pensemos. F grande de x es la integral entre 0 y x de f de t diferencial t. Si yo agarro un valor entre 0 y 4, un x por acá, la integral me da este área, que es fácil de calcular, porque es base por altura. La base mide x, la altura mide 1. O sea que mi función f grande de x, la voy a pensar como una función partida, entre 0 menor o igual que x, menor o igual que 4, hasta acá, porque después de acá me empieza a agregar triangulitos, lo que me devuelve es x, justamente el área de este rectángulo, x por 1. Ahora, ¿qué pasa entre 4 y 5? El último tramo en donde sigue positiva la función, o sea, 4 menor o igual que x, menor o igual que 5. ¿Sí? Arrancamos, vamos a ponerlo con un color, tengo ahora x acá, o sea que mi función, ¿qué hace? Me suma el área de todo este rectángulo y le agrega este pedacito que no se notó, ahí. Ahora, el rectángulo grande lo tengo, puedo calcularlo, va a ser 4 más el pedazo este de triangulito. ¿Sí? Este 4 es por todo el rectángulo. Ahora, la pregunta es ¿cuánto mide el área de esto? O sea, yo tengo así. Acá está el 4 en mi eje, acá está el 5 y acá está x. Yo quiero calcular el área de este triángulo. De este trapecio sería. Bueno, una forma de calcularlo lo podría pensar. Es el área del triángulo grande menos el área de este triángulo chiquitito. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Sí, una pregunta. ¿Y por qué no Sí. podés sacar el área? ¿No te queda formado un triángulo ahí y podés sacar el área del triangulito? ¿A dónde? Y al lado del rectángulo, porque yo lo resolví así, ¿no? A lo mejor está mal, pero en vez de Pero sacar mi el x, área de... pero mi x está acá en el medio. Pero ¿por qué no podés tomar del 4 al 5 una unidad? Tiene que ser Como así, lo una... tenés que partir. A ver, pero ¿cómo del Claro, por 4 al ejemplo, 5? Pero a ver, si x es 4,5, no es lo mismo que x sea sí. 5 o que x sea 4,7. El área Pero que va ¿por qué no tomás barriendo el la... triángulo? Porque la Bueno, está bien. función, lo que yo digo es, Silvia, es, tengo Sí, f grande es la integral definida entre 0 y x. Acá sí. tengo valores positivos, lo que va haciendo la integral definida es barriendo áreas. No es lo mismo Sí, si sí, yo sí. paro acá que si yo paro un poco antes o paro un poco después.
La cantidad de área que Claro. acumulé es diferente. ¿Sí? Si yo quisiera Está bien. calcular F en Sí. 5, sí, pienso en todo el triángulo. Pero estoy parado en 5, F grande en 5. Yo quiero una fórmula Claro, no para te cualquier dice que valor es que esté entre claro, te 4 y dice en X, 5. está bien. O sea, yo estoy haciendo algo que no me pide el ejercicio, que es armarme la fórmula. Me pide hacer un Está bien. gráfico. ¿Sí? Para hacer el gráfico me voy a armar la fórmula. Bueno. ¿Sí? No, porque Entonces, después para te calcular... queda una recta, te queda una recta después que es negativa. Entonces, esa línea que va, no sé cómo Cuidado que explicar. queda cuadrático esto, ¿eh? Hay un cuadrático acá Queda dando vuelta. Ah, bueno, Claro, bueno. porque acá va a sumar esto, va a sumar área, pero cuadráticamente. Claro, está bien. O sea, si pensamos acá, este área que tengo acá, que es el área que me acumuló entre este tramo y este tramo, el 4 y el 5. Yo lo voy a pensar como el triángulo grande, que arranca en 4 y termina en 5. Cuidado que estos son valores en la recta numérica, no son medidas, y le voy a restar este triangulito, que arranca en X y termina en 5. O sea, voy a hacer el grande menos el chiquito, para quedarme con esto. ¿Sí? Para calcular esta porción de área que le tengo que sumar al 4. O sea, en mi fórmula en realidad ya puedo poner 4 más el pedacito del trapecio. A ver, este triángulo tiene altura 1 y la base mide 1. Del 4 al 5 tengo una unidad y acá la altura me queda 1. O sea que el área de esto es 1 por 1 sobre 2. Un medio. Sí. A esto le voy a restar el área de este triangulito. El problema es que no sé cuál es la altura. ¿Sí? La base la conozco. Mide 5 menos X. ¿No? Porque de acá hasta acá es 5, si le saco X, me queda este pedacito de acá. Pero para la altura, necesitaría saber quién es esta recta. Entonces me tengo que hacer un cálculo extra. O sea, tengo una recta, a ver, que conozco 2 puntos, o 3 en realidad conozco. Sé que pasa por el 5, 0, y sé que pasa por el 4, 1. A mí me quedó menos X más 5. Bien, o sea, a ver, igual menos X más 5, si pongo un 5 me devuelve 0, si pongo un 4 me devuelve un 1. Perfecto, esa es mi recta. O sea que, a ver, vamos a, como que hagamos un zoom. Acá estaba el 4, acá está X, como esta recta es menos X más 5, este punto a esta altura menos X más 5. Porque es un punto sobre esta recta que acabamos de calcular antes. O sea que la altura de mi triángulo es menos X más 5. Entonces yo tenía el triángulo de base 1 y altura 1. El área era un medio. Ahora tengo el triángulo que empieza en la X, termina en el 5, ya dijimos que la base es 5 menos X, y ahora la altura, que es este pedacito, depende hasta dónde llegó este punto, cuál es la coordenada Y de este punto, que es menos X más 5. Todo dividido 2. Claro, y ahí te queda la cuadrática. Y acá está la cuadrática, exactamente. O sea, cuidado, me queda un medio menos un medio de X, 5 menos X al cuadrado. ¿No? Esto es 5 menos X y esto es menos X más 5, que es lo mismo que 5 menos X. ¿Sí? O sea que esta es la porción de área del trapecito que me quedaba, este de acá. ¿Sí? O sea, esto era 4 más trapecio. Entonces sigo en la otra hoja, porque acá no me va a entrar.
¿Sí? O sea, me queda 4 más 1/2 menos 1/2 de 5 menos x al cuadrado. 4 más 1/2 sería 8 9/2. O sea, me queda 9/2 menos 1/2 de 5 menos x al cuadrado. Esta es la fórmula para f grande si x es menor o igual que 5 y es mayor o igual que 4. ¿Sí? Acá tenemos el segundo tramo. Después armo bien la fórmula. Vamos a ir por tramos. Ya tenemos el tramo de 0 a 4 y tenemos el tramo de 4 a 5. Ahora la pregunta es qué pasa si la x está entre 5 y 6. Entonces, volvemos a hacer un dibujo para seguir pensando. Acá tengo el 5. Acá tengo el 6. Ahora mi x está acá. Acá está la x. ¿Qué hizo la integral? Barrió todo este área. Sumó todo este área. ¿Sí? Y después, ahora, como la función está negativa, empieza a restar la de este triangulito. O sea que f grande de x, si x pertenece al intervalo 5, 6, o sea, si x está entre 5 y 6, f de x va a ser el área de este trapecio menos el área del triangulito chiquitito de abajo. El área del trapecio menos el área del triangulito. El área del trapecio es una constante, ¿sí? Esto me da 9/2, porque es 4 de este rectángulo más este triángulo completo ahora, que vale 1/2. Ya lo habíamos calculado en la hoja anterior. Ahora habría que ver quién es el área del triangulito. A ver, mi triangulito, tengo acá el 5, este es mi eje X, y acá esto es X. O sea, ¿cuál es la distancia entre estos dos valores? X menos 5. Es la longitud de este lado. Y ahora, ¿este punto a qué altura está? Ah, es la misma recta de antes, que ya la calculé. O sea, si yo busco la coordenada y de este punto, vuelve a ser menos x más 5. O sea, ahora tengo x menos 5 es la base. La altura mide menos x más 5. Sí. Te va a dar lo No. mismo, pero negativo. ¿Mm? Te va a Claro, dar el pero mismo valor, pero negativo, te va a dar menos 1/2. cuidado, pero cuidado con esto. Sí. Cuidado con esto, ¿sí? Este número, ahora, esto es negativo, porque x es más grande que 5. Entonces, esto no puede ser la medida del lado, porque una medida de un lado no puede ser negativa, ¿sí? O sea, esto de acá, este número de acá, es negativo porque x es más grande que 5. O sea que en realidad yo lo que tendría que tomar es el módulo de menos x más 5, que me queda menos x más 5. O sea, como el número este es negativo, la distancia que hago, multiplico el número por menos 1. O sea, si a mí me llega acá, tengo el triángulo, y me llegara, imaginemos, al menos 3, ¿cuál es la distancia de acá a acá? Y la distancia es 3. 3. O sea, es este número multiplicado por menos 1. O sea, al menos x más 5 lo multiplico por menos 1 y me queda x menos 5. O sea que el área del triangulito va a ser x menos 5 al cuadrado por el valor de la base. Esta es la base. Y esta es la medida de la altura, todo sobre 2. O sea que si x más 5, x está entre 5 y 6, mi función f grande
tiene esta fórmula. Y vamos con el último tramo, del 6 al 7. Hoja 3, hoja 4. Acá tengo el 6, acá tengo el 7, acá tengo el 5, acá tengo el 4. Yo ahora agarro un X entre 6 y 7. ¿Qué hizo mi integral? Sumó todo este área, le restó ahora todo este triángulo y ahora le resta esta porción de acá. Acá está X. ¿Sí? O sea, acumuló hasta el 6, sumó todo esto y le restó esto. Ahora, si miramos, entre el 4, 5 y 6, todo lo que agregó este triángulo a mi integral, lo restó este triángulo completo. Estos dos triángulos son iguales. ¿Sí? O sea que al momento de acá, ¿sí? Lo único que me sobrevive son los 4 de este rectángulo. Claro, porque O sea que, un medio. Sí. porque resté justamente este un medio. Esto es un medio, este es un medio que va a restar, me va a compensar esto. O sea, f de x, si x pertenece al intervalo 6, 7, me va a quedar el rectángulo menos el área del rectángulo más chiquito. ¿Sí? Vamos a ponerle 2. Y este es el rectángulo 1. De vuelta, ¿por qué? Porque teníamos más un triangulito así, menos el mismo triangulito, pero para abajo, que se cancelaron. O sea, este triángulo se canceló con este triángulo, así que me queda el área 1 menos el área 2. Ahora, el área 2, tengo un rectángulo que tiene, la altura es 1, porque esto llega hasta acá abajo hasta el menos 1. Y la base me queda x menos 6. Porque es lo que recorro hasta x menos recorrer hasta 6. Me queda este pedacito. O sea que si x pertenece al intervalo 6, 7, f grande de x lo que me da es 4, que es el área del rectángulo grande, menos x menos 6. O sea, podría prolijarlo, 4 menos x más 6, me queda 10 menos x. Y ahí me puedo armar mi función f grandota. ¿Qué nos quedó? Pasemos en limpio. ¿Sí? Me había quedado x, si x 0 menor o igual que x menor o igual que 4. ¿Sí? Si estaba entre 4 menor o igual que x menor o igual que 5, ya me mareé con tantas hojas. 4 menor o igual que x menor o igual que 5, me queda esta de acá. O sea, 9 medios menos 5 menos x al cuadrado. Si 5 menor o igual que x menor o igual que 6, entre 5 y 6 me quedó esto. 9 medios menos x menos 5 al cuadrado. Y si x está entre 6 y 7, me queda 10 menos x. Y ahí tengo el gráfico de mi función. Va, el gráfico, la fórmula. A partir de esto yo puedo hacer el gráfico. ¿Sí? Una cosa importante. Estas dos fórmulas son iguales, ¿no? Sí. Porque hacer 5 menos x al cuadrado o x menos 5 al cuadrado da lo mismo. ¿No? Porque, a ver, 5 menos x al cuadrado lo puedo pensar como menos 1 por x menos 5, todo elevado al cuadrado.
¿no? Menos 1 por x me queda menos x, menos 1 por menos 5 me queda 5. ¿Sí? Pero ahora, como tengo un producto, el cuadrado es distributivo con respecto al producto, o sea, me queda menos 1 al cuadrado por x menos 5 al cuadrado. Y menos 1 al cuadrado es 1, así que es x menos 5 al cuadrado. O sea que en realidad estas dos fórmulas las puedo reunir en una sola, porque son la misma. O sea, en realidad yo podría decir f de x es x, si 0 es menor o igual que x, menor o igual que 4, 9 medios menos x menos 5 al cuadrado sobre 2. Si 4 es menor o igual que x, menor o igual que 6, o sea, entre 4 y 6, junto las dos fórmulas, porque son iguales, y 10 menos x, si 6 menor o igual que x, menor o igual que 7. O sea, tengo un tramo lineal, un tramo cuadrático y otro tramo lineal. Y ahí ya me puedo hacer el gráfico, como hago habitualmente. O sea, a ver. Perdón, profe, me perdí. ¿Por qué sobre 2? El paréntesis. Porque estaba antes sobre 2. Porque acá me comí el sobre 2. ¿No? Vamos a las hojas anteriores. Me lo morfé en el paso anterior. Era x menos 5 sobre 2. ¿Sí? Un medio Listo, por listo. x. ¿Sí? Me lo comí cuando escribí esta. Genial que preguntaste porque si no, me lo acordaba, mirá, me saltó la memoria de casualidad que había un sobre 2 acá. ¿Sí? Entonces, tengo entre 0 y 4 es la identidad, la función x. O sea, vamos a ver, hacer más o menos tiki. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Me quedó chuequísimo. Este es el 4, 4. O sea, entre 0 y 4 me va acumulando áreas, o sea, este es el gráfico de f grande, en forma lineal. ¿Por qué? Porque voy variando en forma lineal la base, la altura es siempre la misma. Por eso me genera una lineal. Ahora, entre 4 y 6, 4, 5, 6, tengo una porción de parábola. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué porción de parábola es. ¿Sí? Y entre 6 y 7 tengo otra porción de recta, que en 6 me devuelve 4. Justamente en 6 me vuelve a devolver 4. Acá. Y en 7 me devuelve 3. ¿Mm? O sea, el área viene subiendo. Después empieza a crecer y después empieza a bajar y sigue bajando. ¿Sí? Me falta nada más este pedazo. 9 menos x menos 5 al cuadrado sobre 2. Resulta medio extraño. Vamos a escribirlo de una forma a la cual estamos más acostumbrados. Esto es menos un medio por x menos 5 al cuadrado más 9 medios. Lo único que hice, pasé el 9 medios para atrás, este para adelante y el menos se lo llevé con menos un medio. Esto es la forma canónica de una parábola. En 5 tiene el x del vértice y 9 medios es el y del vértice. O sea, justamente acá en 5 está el vértice. Y 9 medios es 4,5, me queda repetizón. O sea, acá tengo el vértice de mi parábola. O sea que mi parábola hace así
y baja así. Podemos chequear que si yo meto un 4 acá, 4 menos 5 al cuadrado más 9 medios, si pongo un 4 y hago las cuentas, me queda menos 1 medio más 9 medios, que es 4. Por eso se pegan bien acá. Y si pongo un 6, me queda menos 1 medio por 6 menos 5 al cuadrado más 9 medios, o sea que me queda menos 1 medio más 9 medios, que es 4. Me queda menos 1 medio porque esto da 1, ¿no? Lo mismo que acá me da menos 1 al cuadrado, me da 1. Y ahí tenemos el gráfico de nuestra f grande. Lineal, una cúpula cuadrática y lineal. ¿Sí? Fíjense que entre 0 y 5, el área va creciendo, porque la función f chiquita es siempre positiva. Después del 5, a este área total que había acumulado, que era 9 medios, le empiezo a restar cosas. ¿Sí? Por eso después del 5, la función empieza a bajar. ¿Sí? Es más, si yo siguiera, ¿no? Si yo siguiera, va a ser completamente simétrica con esto. Me quedan simétricas las dos con respecto al 5. ¿Sí? Una última cosa para dejar de estirar este ejercicio. ¿Sí? 8, 4, 5. Si nosotros tenemos la función f de x igual, imaginemos que yo le hubiera pedido en el trabajo de derivadas, 4 menor o igual que x menor o igual que 6, 10 menos x, 6 menor o igual que x menor o igual que 7. Que calculen la derivada de esta función. ¿Sí? O sea, ¿cuál es f' de x grande? Como es una función a trozos, lo que hacemos es derivar cada rama. La derivada de x me queda 1. 0 menor o igual que x menor estricto que 4. Acuérdense que sacábamos el punto de corte porque teníamos que analizar la cuestión de continuidad. La derivada de esto, a ver, 9 medios menos x menos 5 al cuadrado sobre 2. Lo voy a derivar. La derivada de 9 medios me da 0. Menos 1 medio por la derivada de x cuadrado, x menos 5 al cuadrado, que es 2 por x menos 5 a la 1. Por 1, que es la derivada de lo de adentro. O sea que me queda, simplifico, me queda menos 1 por x menos 5, o sea, me queda menos x más 5. Menos x más 5, si 4 es menor estricto que x, menor estricto que 6. Silvia, ¿ibas a preguntar algo? No. ¿Sí? Y la de acá abajo es más fácil. 6 menor que x menor o igual que 7. Es lineal, la derivada de 10 es 0, la derivada de menos x es menos 1. Y ahora chequeo la continuidad. ¿Qué pasa cuando en esta fórmula pongo un 4? Me queda menos 4 más 5, me queda 1. O sea que es continuo acá. Puedo poner un igual acá y acá. ¿Qué pasa con esta fórmula cuando pongo un 6? Menos 5, menos 6 más 5 me queda menos 1. Así que puedo poner el igual acá y acá sin problemas. Si nos fijamos, acá la tengo. La derivada, ¿qué es? Una función que vale 1 entre 0 y 4. Vale 1 entre 0 y 4. Después se mueve como menos x más 5 entre 4 y 6. Menos x más 5 entre 4 y 6. Y como menos 1 entre 6 y 7. Menos 1 entre 6 y 7. O sea, efectivamente, la derivada de mi función integral es la f chiquita de adentro. Justamente lo que me decía el teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? O sea, ¿sí? F' de x, ¿sí? Me queda f de x, justamente. ¿No? Profe, O sea, ¿qué?
En la respuesta de la UTN, la fórmula del medio aparece con un término independiente -8. Si resolvés la ecuación, esta da eso. O sea, ¿Cómo? resolver el binomio. Ah, bueno, listo. Ah, esta fórmula de acá. Sí, porque da diferente. Ah, Da puede ser que esté desarrollado esto, ¿no? A ver, yo tengo 9 medios menos 1 medio de x al cuadrado menos 10x más 25. Hice el cuadrado de binomio. O sea, ahora me queda 9 medios menos 1 medio x cuadrado más, menos por menos más, 1 medio por 10 es 5x menos 1 medio por 25 menos 25 medios. O sea, me queda menos 1 medio x cuadrado más 5x, 9 medios menos 25 medios, me queda menos 16 medios. Y este menos ¿Listo? 16 medios Claro, ahí da. es menos 8. Pero cuidado, este menos 8, como estoy en forma polinómica, es donde corta mi parábola al eje Y. Este 9 medios, como mi parábola está en forma canónica, es donde corta el Y del vértice. Cuidado con, digamos, decir, el número que está solo es el corte con el eje Y. No, depende, eso solamente se cumple si tengo una polinómica desarrollada. ¿Sí? O sea, si yo pongo un 0 acá, para encontrar el corte con el eje Y hago las cuentas, voy a llegar a menos 8. ¿Sí? Igual, algebraicamente son equivalentes, así que si ponen esto o ponen esto, fíjense que al haberlo dejado escrito así, a mí me fue más cómodo graficar. ¿No? Digo, es una cuestión de elección. Lo que quería que chequeáramos, y aproveché el ejemplo para ver que f de grande de x, que era la integral entre 0 y x, de f de t diferencial t, ¿sí? Me quedó que f' de x era f de x. O sea, esta es la fórmula de la f chiquita. Justamente. O sea, el teorema fundamental, vimos cómo se cumple el teorema fundamental del cálculo para esta función particular. Divino. Qué lindo ejercicio pues, para tomar, si pudiera tomar finales presencial. Bien. Pero no. Tic. Pasamos al 6. Uf, se nos va la hora. Me reentretuve con ese ejercicio, me gusta mucho. Esperen que se me salió la práctica. Ejercicio. Uy, no, ¿por qué hace eso? No sé. Ejercicio 6. Calcular. Hay dos funciones. ¿Sí? No sé con cuál de las dos funciones. El que consultó el 6. ¿6A o 6B? Camila. El A. ¿El A? Es la misma idea que lo que acabamos de hacer, ¿no? Claro, por eso no me salía. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Otra cosa, digo, a ver si nos fijamos, el tema hay una cuestión con las constantes, ¿no? ¿Sí? Yo me haría el gráfico, o sea, para el 6A, mi función f chiquita es menos 1, si menos 1 menor o igual que x, menor que 0. 2, si 0 es menor o igual que x, menor que 4, y 1 medio, si 4 menor o igual que x, menor o igual que 6. Entonces, yo lo que me haría es el gráfico, a ver. Ahí. Ahí. Puc, puc, puc. Acá tengo el 2, acá tengo el menos 1, y acá tengo menos 1, y acá el 1 medio. O sea, entre menos 1 y 0, vamos a hacer la escala del x, menos 1, 1, 2, 3, 4, 5, me quedo corto, 6. Entre menos 1 y 0 es la recta siempre menos 1. Pingui.
Entre 0 y 4 es la recta siempre 2, o sea, horizontal. Esta sí. Y entre 4 y 6 es un medio. ¿No? A ver, ¿dónde tengo los puntos rellenos? Acá tengo un punto relleno, acá tengo un punto relleno, acá un punto abierto, acá tengo un punto abierto, punto relleno y un punto relleno. Es exactamente lo que hicimos en el 5, ¿sí? Nada más que con este gráfico. O sea, mi función arranca con áreas negativas, o sea, arranca en -1, ¿sí? O sea, la función que tengo que pensar es la integral f grande de x, la integral entre -1 y x de f de t, diferencial t. O sea, va a arrancar negativa. Después va a empezar a sumar acá, ¿sí? Y después va a sumar pero más lento. ¿Sí? Pero como estos tramos son horizontales, me van a quedar todas, ¿cómo se dice? Rectángulo. Todas funciones lineales, todos tramos rectos. Sí. ¿Sí? Básicamente. Y nada, habría que ir viendo cómo queda en cada caso. ¿Sí? Hay que tener cuidado en este tramito, ¿sí? Con la cuestión de los signos. O sea, digo, si yo tomo acá un X, el rectángulo que me queda es este. La altura es 1. ¿Cuál es la longitud de la base? Es la pregunta. ¿No? X Yo para menos 1. X menos -1, o sea, X más Sí. 1 decís vos, Sí. Vanessa. Vamos Sí. a ver, yo me lo hago muy, vamos a ver si funciona, yo me lo hago muy a lo tontón, me agarro un X ejemplo. menos A 1 ver, menos si X. tomo el -1 y tomo -0,3, ¿cuál es la distancia entre estos dos? Sé que la distancia es 0,7. Así que si hago -0,3 más 1, como propone Vanessa, me da 0,7. ¿Sí? Tiene sentido. O sea, ¿de dónde surge esto? De hacer -1 menos x, que sería -1 menos x, me da esto, pero yo como quiero, eso va a ser un número negativo, le pongo el menos. O sea, me queda x más 1. ¿Sí? ¿Sí? Pero cuidado que tengo x más 1 por la altura que es 1. O sea, el área esta es x más 1. Pero mi integral arranca restando. O sea, me va a aparecer todo este área, pero negativa. O sea, por eso en mi función f grande de x me queda menos x más 1, ¿sí? Entre -1, menor o igual que x, menor o igual que 0. Tengo que ponerle este menos porque la función está por debajo del eje x. O sea, arranca negativo esto. Después empieza a subir. Hace algo así el gráfico, ¿no? O sea, empieza por abajo, después empieza a acumular, llega a un punto que es 0 y después tendría que hacer algo así el gráfico, si no me equivoco. ¿Sí? Pero ya tengo este tramo. Ahora lo que voy a hacer después es a el área de este cuadrado que resta, que es -1, empezar a sumarle esto. Pero este es fácil, es x por 2, o sea, 2x. ¿Sí? Esto es si, pum, menos 1, no, 0 menor o igual que x menor o igual que 4. Y de acá en adelante tengo todo este área acumulada, que es 4 por 2 es 8, menos 1 de acá, me queda 7, más, y ahora tomo acá
estos rectangulitos. Si el X lo tengo por acá, me queda que la altura es 1/2 y la base es X menos 4. 4 menor o igual que X menor o igual que 6. Y ahí tenemos la fórmula. ¿Mm? Cuando dice graficar, ¿se refiere al último gráfico que hizo? ¿Ese? Este es el gráfico. Este es el gráfico de esto. Fíjense que algo que yo no puedo hacer, lamentablemente, ¿sí? Digo, que yo hice en el ejercicio anterior para chequear, yo dije, derivé y obtuve la función original. Pero yo no puedo ir para atrás y decir integro. O sea, en realidad sí puedo. Pero ¿qué pasa si yo agarro hoja 6, la función -1, 2, 1/2, esto es -1 menor o igual que X menor que 0, 0 menor o igual que X menor que 4, 4 menor o igual que X menor o igual que 6. ¿Qué pasaría si integro? O sea, como hacíamos antes, integro cada rama. Vamos a ponerle F grande con sombrerito. La constante. Claro, me aparece acá. La integral de -1 es menos X, pero más una constante de integración. La integral de 2 es 2X, más otra constante de integración distinta, y la integral de 1/2 es 1/2 X, más una tercer constante de integración. Que si se fijan, acá son los números que me aparecen, que en principio yo no sé cuáles son, depende del caso. ¿Sí? En realidad yo podría integrar así y pensar cuánto me tiene que dar la función f grande en ciertos valores y calcular también las constantes. Esa sería otra opción. Y esta, no sé quiénes son en principio. No sé quiénes son. ¿Sí? Acá es -1, la constante de integración. Acá es -1, la constante de integración. Y acá no sé cuánto me da. Me queda -4, -2. Acá la constante de integración es 5. ¿Sí? O sea, esta estrategia de derivar rama a rama no me sirve en el camino inverso de integrar rama a rama. En realidad sí me da, ¿sí? Pero no tengo datos para sacar la constante de integración. ¡Ah! Bien. Eso fue el 6. Comentarios del 6. Digo, apóyense en el dibujo, en el 6, en ambos casos, y piensen como que la integral barre áreas. Les va a ayudar a pensar después la parte que vamos a trabajar, a empezar a trabajar mañana, hoy o mañana, de cálculo de áreas. Bien, 9, 10 y 11. A ver, ¿qué dicen? Las tres Marías. 8, 9. Bien, en los tres se usa la misma estrategia, ¿sí? Que es un poco lo que les dije sobre el final de la clase pasada. A ver, me dicen que la integral en el 9, ¿sí? Mi objetivo es hallar f, ¿sí? Y lo que me dan como dato es que la integral entre 0 y x de f de u diferencial u es x por e a la 2x menos la integral de 0 a x de e a la menos t por f de t diferencial t. ¿Sí? ¿En qué me voy a apoyar? En dos cosas. Primero, en que si tengo dos funciones que son iguales, ¿sí? Sus derivadas son iguales. Punto 1. Y punto 2, voy a usar el teorema fundamental del cálculo. A ver, ¿qué me decía el teorema fundamental del cálculo? Teorema fundamental del cálculo me decía que si f grande de x es la integral entre a y x de f de t
diferencial t, entonces la derivada de esta función integral es la f de adentro analizada en x. O esto mismo lo puedo escribir como, si tengo la integral entre 0 y x de f de t diferencial t, y a esto lo derivo, me queda f de x. Eso es lo que voy a usar yo acá. ¿Sí? O sea, el primer paso que voy a hacer, voy a agarrar los dos lados de la igualdad y los voy a derivar. ¿Sí? Acá tengo la integral entre 0 y x de f de u diferencial u. Estoy en esta situación. La integral entre 0 y x de f de alguna variable diferencial la variable. Entonces, ¿la derivada qué es? Es la f de adentro analizada en la x. ¿Sí? O sea, de acá directamente me queda f de x. La derivada de esto es f de x. Igual a la derivada de x e a la 2x, o sea, ahora estoy usando la linealidad de la derivada, es la derivada del primero, menos la integral entre 0 y x de e a la menos t, f de t, diferencial t, derivado. Entonces me queda f de x es igual. Esto lo sé derivar. Regla del producto, derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Cuidado que es una regla de la cadena. Tengo e al algo, es e al algo por la derivada del algo. Menos, y acá esto asusta, pero digo, tengo e a la menos t por f de t. O sea, todo esto es una función de variable t y lo tengo una función integral con una x acá. Entonces, al derivar, ¿qué hace con la integral la derivada? Me vuela la integral y cada vez que me aparece la variable del diferencial, me pone una x. O sea que la derivada de esto es e a la menos x por f de x. Y listo. Volé todas las integrales. Me lo paso al limpio del otro lado. A ver. No, genial, me quedó para la otra hoja. Hoja 7. O sea, ¿qué me queda esto? Este menos e a la menos x lo puedo pasar sumando para acá. O sea, me queda f de x más e a la menos x por f de x es igual a e a la 2x más 2x por e a la 2x. Y como mi objetivo es despejar f, voy a sacarlo de factor común acá. Me queda f de x por 1 más e a la menos x es igual a e a la 2x más 2x e a la 2x. Y esto de acá me lo voy a pasar dividiendo. F de x es e a la 2x más 2x e a la 2x, todo sobre 1 más e a la menos x. Y listo. ¿Sí? O sea, la estrategia es usar el teorema fundamental del cálculo y derivar ambos lados de la igualdad. Creo que lo habíamos dicho sobre el final de la clase pasada y medio a las corridas. ¿Sí? Ahora, en el ejercicio 10, ¿no? Me aparece que x por seno de pi por x igual a la integral entre 0 y x al cuadrado de f de t diferencial t. ¿Qué es lo que cambia con el anterior? Que acá me aparece un x al cuadrado. ¿Sí? O sea, acá me aparece una función. ¿Sí? Ojo. Si yo la integral de 0, x al cuadrado, f de t, diferencial t, lo derivo, no es igual a f de x al cuadrado. No es que todo lo que esté arriba entra donde está la variable.
en el teorema fundamental del cálculo? El teorema fundamental del cálculo me dice que acá arriba hay una X. ¿Sí? Acá hay que usar, ¿sí? Hay que usar el teorema fundamental del cálculo generalizado, que es lo que deberían haber trabajado en el ejercicio 7b. ¿Sí? O sea, está posterior al 7b esto. ¿Qué me dice el 7b? Tengo que probar, ¿sí? Teorema fundamental del cálculo generalizado, si yo tengo la integral entre h de x y g de x de f de t diferencial t, y esto lo derivo, esto me queda f de g de x por g' de x menos f de h de x por h' de x. ¿Sí? ¿Cómo demuestro esto? Usando el teorema fundamental del cálculo, la regla de la cadena y propiedades de integrales definidas. ¿Sí? ¿Lo hicieron este ejercicio, esta demostración? Sí, sí. ¿Sí? La idea es, idea de la demostración, y después ustedes la completan, es la integral entre h de x y g de x de f de t diferencial t, pensarlo como que es la integral entre h de x y algún cierto a de f de t diferencial t, más la integral entre a y g de x de f de t diferencial t. O sea, cortar en un punto el intervalo de integración. ¿Sí? Y después a este, darle vuelta a los límites de integración. Pero si yo daba vuelta a los límites de integración, me quedaba un menos. Esto es menos la integral entre a y h de x de f de t diferencial t, más la integral entre a y g de x de f de t diferencial t. Y ahora sí está parecido a lo que vimos la clase pasada, donde tengo una composición de funciones, de una función integral con una función g. Entonces hago regla de la cadena. O sea, regla de la cadena. O sea, esto lo voy a derivar, esto va a ser la derivada de esto va a ser la derivada de esto, y en ambos casos uso regla de la cadena. Y ahí demuestro el teorema fundamental del cálculo generalizado. Que en el caso particular en que la función de abajo sea un número, cuando yo derivo un número me queda un 0, por eso no me aparece este término. O sea, si yo tengo que hacer, todo esto para decir que si yo tengo que hacer la integral entre 0 y x al cuadrado de f de t diferencial t derivado, esto va a ser f en x al cuadrado, o sea, sí va a aparecer este término que baja esto y se mete donde está la variable, pero por la derivada de x al cuadrado. ¿Sí? Y del otro lado me quedaba una función que es completamente derivable. ¿Sí? Así que puedo derivar tranquilamente esto, y lo que me pedía era f en 1 o f en 4. Cuidado, acá me queda f de x al cuadrado por 2x igual a la derivada de esto. Si yo quiero hacer f de 1, ¿sí? Donde está la x puedo poner un 1 o puedo poner un menos 1. ¿Sí? Si pongo un 1, 1 al cuadrado me da 1. Yo usaría el 1. Para calcular f en 4, como acá tengo x al cuadrado, entonces en la x yo pondría un 2.
2 al cuadrado me queda 4, entonces me queda f en 4, reemplazo todas las apariciones de x por un 2 y hago las cuentas. ¿Sí? ¿Se ubican con eso o tengo que hacer las cuentas? Como me digan ustedes, como se sientan más cómodos. Y en el 11 hay que hacer lo mismo. Exactamente lo mismo, y en el 12 lo mismo, para derivar. O sea, son ejercicios 100% artificiales para introducir el tema de el teorema fundamental del cálculo, forzar la aparición del teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Nada, pruébenlo y cualquier cosa mañana me preguntan con estas ideas y estos, digamos, nortes que les he dado. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta más? El 12, profe, ¿puede hacer alguno? Como para ver. Pero el 12 es lo mismo. A ver, en el 12, la función que me dan es... esperen que se me fue la hoja. A ver, g de x igual a x al cuadrado más la integral entre 1 y x al cuadrado de e a la seno de pi t diferencial t. Y yo lo que les pedí es que calcularan g en 1, g' en 1, g2' en 1. ¿Sí? O sea, primero, a ver, g en 1, ¿qué es? Cada aparición que haya de x lo reemplazo por 1. O sea, me queda 1 al cuadrado más la integral entre 1 y 1 cuadrado de e a la seno de pi t diferencial t. Pero la integral entre, esto 1 al cuadrado es 1, pero la integral definida entre 1 y 1 da 0. O sea que g en 1 da 1. Listo. Ahora, g' en 1, me voy a buscar la derivada de g. O sea, g' de x va a ser agarrar y derivar x al cuadrado más la integral entre 1 y x al cuadrado de e a la seno de pi por t diferencial t, derivado. Pero esto es x al cuadrado derivado más la integral entre 1 y x al cuadrado de e a la seno de pi por t diferencial t derivado. Acá derivo como siempre, 2x, más acá uso el teorema fundamental del cálculo generalizado. ¿Qué me dice eso? Tengo entre un número y x y una función, agarro toda esta función y la invoco donde aparezca la variable adentro de la integral. Y vuelo la integral, vuelo el diferencial, vuelo todo. O sea, me queda e a la seno de pi por x al cuadrado. Y eso lo multiplico por la derivada de la función, 2x. O sea que g' de x me quedó 2x más e a la seno de pi por x al cuadrado por 2x. ¿Qué es g' en 1? G' en 1 es 2 por 1 más e a la seno de pi por 2. Pongo un 1 acá, 1 al cuadrado es 1, por pi es pi. Seno de pi, ¿cuánto me da? Seno de pi. El seno a esto es el menos 1, 0, y el seno es la coordenada i. Esto me da 0. O sea, me queda 2 más 2, 4. Y listo. Para g 2' de x, ya hay que derivar esto, y ya no es un ejercicio de la práctica de integrales, es un ejercicio de la práctica de derivadas. Es derivar una función que es composición, multiplicación, etcétera, de otras funciones. ¿Sí? De vuelta, los ejercicios están pensados para que pongan en juego las herramientas que trabajamos. No se
digamos, asusten si aparece una trigonométrica, una exponencial o algo por el estilo. Háganlo como si fueran, ¿sí?, funciones lineales, lo mismo. ¿Sí? Silvia, ibas a preguntar algo. No, ¿No? estaba mirando. Sentí un ruido y pensé que... No, estaba mirando. Bárbaro. Tengo el plástico acá y voy marcando, ¿viste? Genial. Entonces, terminamos con las consultas. Entonces pasamos a un pequeñito tema teórico que nos va a permitir de hoy a mañana que trabaje en el ejercicio 13. Bueno, en el 14 habría que dar el teorema del valor medio. 13, 14, 15 y 16. Ok. Dos cositas entonces. Y pueden hacer hasta el 16 y mañana nos dedicamos a cálculo de áreas. Y es el último tema. Así que, pero digo después, si se fijan en la práctica van a tener millones de ejercicios. Hay muchos ejercicios de cálculo de área. ¿Sí? Después de mañana me queda una semana para pensar si miramos algo de integrales impropias o no. Me parece que sí, para darle un lindo broche. Bien. Última cosa para el día de hoy. Regla de Barrow. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de la regla de Barrow? ¿Sí? Calcular la integral entre a y b de una función f de t diferencial t. ¿Sí? Hasta ahora nosotros, ¿qué hicimos? ¿Sí? Dijimos que si tenemos una f grande de x, que era la integral entre a y x, ¿sí?, de f de t diferencial t, ¿sí?, por teorema fundamental del cálculo, ¿sí?, habemos visto que f' de x es la f de t, f de x. ¿Sí? Nada. Habíamos visto esto, por teorema fundamental del cálculo tenemos esto de acá. Ahora, pero nosotros algo que vimos en la práctica 5 es que si yo tengo una función, integrando puedo calcular, ¿sí?, primitivas. O sea que yo puedo encontrar, ¿sí?, la integral de f de t diferencial t. ¿Sí? Llamémosla g grande de x. O sea, g de x es una primitiva de f de x. Como hicimos en la práctica 5. Buscaba una función g grande que al derivarla me dé f de x, me dé la función de adentro. O sea, yo tengo una forma de calcular una función que al derivarla me dé lo de adentro, y usando el teorema fundamental del cálculo tengo otra forma de hacer eso. ¿Sí? Y vemos que el cálculo de primitivas no necesariamente es único. ¿Sí? O sea que si yo agarro f de x menos g de x, no, vamos al revés. G de x menos f grande de x, ¿sí?, y la derivo, ¿qué pasa? O sea, estoy pensando esto, g de x menos f de x como una función. Si yo quiero derivarla, ¿sí?, esto es g' de x menos f' de x. ¿No? La derivada de una resta es la resta de las derivadas. Pero por 2, g' de x es f de x. Y por 1, f' de x es f de x.
f de x menos f de x me da 0. ¿Sí? O sea que la función como g de x menos f de x derivado es igual a 0, entonces la función g de x menos f de x es igual a una constante. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Quiénes eran las funciones que al derivarlas me dan 0? Las constantes. ¿Sí? Ahora, ¿quién es esta constante? ¿Sí? Algo que podría ser yo decir, pará, esto es G. Si esta igualdad vale para todo X, vale en particular si tomo X igual a A. ¿Qué me queda? G de A menos F de A es igual a la constante. ¿Pero quién es F de A? F de X era la integral entre A y X de F de T diferencial T. O sea que F de A es la integral entre A y A de f de t diferencial t. ¿Y qué pasaba con la integral definida cuando los límites de integración coinciden? Estaba 0. 0. O sea que f de a me da 0. O sea que g de a es nuestra constante. O sea que vuelvo ahora a esta igualdad. ¿Qué me queda? G de x menos f de x, entonces es igual a la constante a, la constante k, que acabo de probar que es g de a. ¿Y ahora qué pasa si tomo x igual a b? Me queda g de b menos f de b es igual a g de a. O lo que es lo mismo, paso este sumando para allá y este restando para acá, f de b es g de b menos g en a. ¿Estamos de acuerdo con el despeje? Pasé este para allá sumando y este para acá restando. ¿Pero quién es f en b? Es agarrar mi función f grande y donde está la x poner un b. O sea que la integral entre a y b de f de t diferencial t es g de b menos g de a. Y esto es la regla de Barrow. ¿Quién es g? ¿Quién era g? G era una primitiva de la función. O sea, si yo puedo calcular una primitiva de la función, la regla de Barrow me dice cómo calcular, ¿sí?, la integral entre a y b de esa función. A ver, miremos un ejemplo. Imaginemos que digo la integral entre 2 y 4 de x al cuadrado menos 7 diferencial x. ¿Qué me dice Barrow? Que esto va a ser g en 4 menos g en 2, siendo g grande de x una primitiva de x al cuadrado menos 7. Pero ¿cómo calculábamos una primitiva de una función? Era la integral indefinida. Esto es lo que llamamos cálculo de primitiva. Que usábamos reglas de integración o métodos de integración según correspondiera. Esta sale directa. Es x al cubo sobre 3 menos 7x. O sea que la integral entre 2 y 4 de x cuadrado menos 7 diferencial x, y ahora introduzco una cuestión de notación, es x al cubo sobre 3 menos 7x analizado entre 4 y 2. ¿Qué significa esta barra con un 4 y un 2? Significa agarrar esta función y analizarla en 4 y restale esta función analizada en 2. La primitiva en 4 menos la primitiva en 2.
Ahora uno podría decir, pero para, porque nosotros cuando hicimos el cálculo de primitivas, le agregábamos una constante. Dos cosas, ¿sí? Acá en la demostración, G era una primitiva cualquiera. En ningún momento usa algún tipo de condición. O sea, en realidad yo cuando hago el cálculo de primitiva me aparece una constante. Como en la demostración, lo único que pedí fuera que fuera una primitiva, yo podría pensar que digo, bueno, la constante vale 0. Me elegí la primitiva que tiene la constante 0. Imaginemos que no hice eso y me dejé la C. Acá. Esto es un más C que viene a continuación de esto. A ver, analicemos esta función en el número de arriba. Me queda 4 al cubo menos 3 sobre 3 menos 7 por 4 más C, todo menos 2 al cubo sobre 3, o sea, la primitiva en el de abajo, 2 al cubo sobre 3 menos 7 por 2 más C. Y ahora voy a hacer las cuentas. 4 al cubo, 4 por 4, 16, por 4 es 64, ¿no? La integral entre 2 y 4 de x al cuadrado menos 7 diferencial x igual. 4 al cubo, 4, 4, 16, 4, 64, dijimos. Me queda 64 sobre 3 menos 28 más c menos 2 al cubo, que es 8, sobre 3 menos 14 más c. Y ahora saco los paréntesis. 64 sobre 3 menos 28 más c menos 8 tercios más 14 menos c. Tengo un c restando, un c sumando, vuela, vuela. O sea, no importa qué valor tome la constante, al utilizar Barrow para calcular el valor de la integral definida, la constante se anula. Así que no me es necesario escribirla. ¿Sí? Más allá de que en la demostración podría pedir cualquier primitiva, con lo cual podría haber elegido la primitiva con la constante igual a 0, si la constante no es 0 tampoco me cambia el valor de la integral. Nada, y ahora hay que hacer las cuentas. ¿Sí? 64 tercios, menos 28, menos 8 tercios, más 14, pin, 14 tercios. O sea, la integral entre 2 y 4 de x cuadrado menos 7 diferencial x me da 14 tercios. Ahora, ¿qué significa este 14 tercios? No sé, depende. ¿De qué depende? De los límites de integración y de la función. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué habíamos dicho? Habíamos dicho que si yo tengo A, B, y queríamos calcular este área, la integral entre A y B de f de x diferencial x nos representaba este área. ¿Por qué? Porque la función es siempre positiva. ¿Sí? Ahora, esta integral tenemos forma de calcularla ahora, que es la regla de Barrow. ¿Sí? Mañana vamos a pensar en esto de qué es lo que sucede con la integral. Pero como para poder contestar algunos de los ejercicios que aparecen, ¿sí? La integral entre A y B de f de x diferencial x representa un área solamente si f de x es mayor o igual que 0 para todo x perteneciente al intervalo AB. O sea, solamente si la función es positiva, la integral representa un área. Si no, por más que me dé un número positivo, puede ser que no represente un área. ¿Sí? Fijémonos esta función. 10, 11. Yo tenía la integral entre 2 y 4 de x cuadrado menos 7 diferencial x.
¿Sí? Esto es una parábola. En 2, ¿cuánto vale? Pongo un 2, 2 al cuadrado, me queda 4. Menos 7, me queda menos 3. Está por acá abajo. Y si pongo un 4, 4 por 4 es 16. O sea que está por acá arriba mi parábola. Y hará algo así. Mi integral definida, ¿qué me representa? Esta región de acá. O sea, ¿qué es este 14 tercios que yo obtuve? No representa un área, representa una resta de áreas. Se me fue el foco. O sea, este 14 tercios, como hay tramos donde la función es negativa, no representa un área. Va a representar el área de esta región menos el área de esta región. O sea, este 14 tercios es el área 1 menos el área 2. O sea, si me preguntara en la práctica si una integral definida representa un área, la respuesta es positiva si en el intervalo de integración la función considerada es siempre positiva. Si no, este número no representa un área. Digo, la integral definida me puede dar un número positivo, negativo, me puede dar 0, ¿sí? Está relacionado con el cálculo de áreas, que es lo que vamos a hacer mañana, ¿sí? Pero no siempre el resultado de la integral definida es un área. ¿Sí? Digo, imaginemos que yo tengo la función, la integral entre 2 y 8 de la función menos 1 diferencial x. Barrow, ¿qué me dice? Busca una primitiva de esto, menos x. Y ahora, analizalo entre 2 y 8. O sea, me queda menos 8, que es poner la función en el de arriba, menos 2, que es poner la función en el de abajo. Me queda menos 8 más 2, me queda menos 6. ¿Sí? O sea, este es más evidente que no representa un área, esta integral, porque el resultado me dio negativo. Pero la divisoria de aguas no es, si la integral me da positiva representa un área y si me da negativa, no. Porque hay valores, como en este caso, en donde el número me da positivo, pero ese número no representa un área, sino que representa la resta de dos áreas. ¿Sí? Ojo al piojo con eso. ¿Sí? Y un último comentario, como para que puedan mirar el 14, 15 y 16. ¿Sí? El teorema del valor medio del cálculo integral. ¿Sí? ¿Qué me dice? Si yo tengo una f de x continua en un intervalo AB, entonces existe un C perteneciente al abierto AB, tal que f chiquita de C es igual a 1 sobre B menos A por la integral entre A y B de f de x diferencial x. ¿Sí? O sea que, ¿qué quiere decir esto? Como que hay un valor en donde promedio, en donde se acumula el área. O sea, si yo tengo una función, imaginemos que acá está el A, acá está el B, y mi función hace algo así. Qué sé yo, algo así. ¿Qué es la integral entre A y B de f de x diferencial x? ¿Sí? Es este área. Todo este área de acá. ¿Cuál es la idea del teorema? Es, bueno, si vos agarrás, me puedo armar un rectángulo que tenga al segmento AB como base, ¿sí?
pero que el área del rectángulo sea igual al área sombreada. El área sombreada me refiero a esta, ¿no? A la que está de azul. O sea, justamente esta integral. ¿Qué es lo que dice el teorema? Que el área del rectángulo es la medida de la base, b menos a, por la altura. Bueno, que este es un f de c. Justamente hay un c tal que la distancia a su imagen es justamente la misma de este rectángulo. Por f de c es la integral entre a y b de f de x diferencial x. Y después este b menos a lo pasan para allá. F de c es 1 sobre b menos a por la integral entre a y b de f de x diferencial x. ¿Sí? A este c es lo que en la práctica, después cuando dice halle, dice, ¿por qué haces esto? Esperen un segundito, que me perdí, se me fue de la... Digo, en el ejercicio 14 dice, dadas las funciones continuas en los intervalos, hallar el promedio de la función en el intervalo. ¿Sí? O sea, lo que me piden es hallar esto. Y después me dice encontrar este C. Eso es a lo que apunta el ejercicio 14. Para mañana, ¿qué pueden hacer? El ejercicio 13, que es de cálculo, pura y exclusivamente utilizar la regla de Barrow. El 14, que es el que, donde aparece el teorema del valor medio. El 15, lo mismo, usan el teorema del valor medio. Y me interesa que piensen el 16, que es un verdadero falso. ¿Sí? Nada más. Agregamos esos 3 ejercicios y ya mañana arrancamos con lo que es cálculo de áreas. Me quedé sin palabras. Día intenso. Ay, Dios, profe. Bueno, igual... Pensemos que ya estamos, igual pensemos que estamos a día 20 de octubre y todavía, y ya estamos casi terminando el temario. O sea, nos va a quedar la posibilidad de hacer un tiempo de recupero si alguien se quedó atrás, ¿sí? Sí, Porque, profe, no queda mucho tema más para agregar. Sí, porque la verdad que hasta esos ejercicios no llegué, estoy haciendo, pero por eso no pregunto nada. ¿Para qué te voy a preguntar? No, por eso estoy pensando y lo voy a decidir entre hoy y mañana, si por ahí hasta cierro la teoría mañana. Ay, sí, profe, así podemos. Sí, igual estoy haciendo. Nos quedan 2 semanas, 3, de trabajemos la práctica, toda la parte de integral para ponernos al día, cerrarlo bien. Bien. ¿Sí? Hacer un trabajo que complete el trabajo que hicieron de límites y derivadas y con eso cerramos. Genial, la aprobación. profe. Sos un capo, ¿Sí? sí, porque ya me estaba desesperando. Te juro.